Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página 85b, Peihei Amud Beis, casi en la mitad de la página, la última Mishnah de todo nuestro tratado. Nos quedan, Dios mediante, unas 2 o 3 clases más y terminamos el tratado para empezar, Dios mediante, otro tratado. Hatas ve Asham Vada y Mechaprim. Dice la Mishnah, Hatas es un tipo de ofrenda que se llevaba cuando la persona hacía un pecado, pero sin intención. Por ejemplo, no sabía que eso estaba prohibido, no se dio cuenta, etc. Eso se llama Korban Hatas, una ofrenda de pecado. Asham literalmente significa culpa. Y se trata de ofrendas, Asham Vada dice, con ofrenda por una culpa certera. ¿Qué significa una culpa certera? Por ejemplo, Rashi explica, Asham Gzeilois, una persona que robó. Lo interpelaron, lo llevaron a juicio y el tipo juró que no robó. Y después reconoció que sí robó, entonces juró en falso. Para expiar por esta cosa que hizo, tiene que llevar un Asham Vadai. El tipo sabe que juró en falso y sin embargo llevaba una ofrenda certera, o sea, una culpa sin duda, porque existe otro tipo de Asham que se llama Asham Talui, una ofrenda dependiente. ¿Qué significa dependiente? Que la persona no está segura si pecó o no pecó. Tenía 2 comidas frente a él, una era kosher y la otra no era kosher. Una era posible para comer y la otra no. Y no sabe cuál de las 2 comió. Y no hay a quién preguntarle, y no hay cómo averiguar el tema, etc. Entonces tiene que traer un Asham Taloi, tiene que traer una ofrenda de culpa pendiente. Hasta que se dé cuenta si hizo la transgresión o no. Y si hizo la transgresión, tiene que traer un Korban Hatas, una ofrenda de pecado, como explicamos. El punto es que, de vuelta a la Mishnah, Hatas ve Asham Vada y Mechaprin. Tanto al respecto del concepto de tshuva, arrepentimiento, expiación, etc., que este es el final de todo el tratado de Yuma, tanto una ofrenda de pecado como una ofrenda de culpa certera, como dijimos anteriormente, el tipo juró que no había robado y después dijo que sí, etc., mechaprin, expían, punto. Misa ve Yom Kippurim, mechaprim y matshuva. La muerte y Yom Kippur, si el tipo murió, etc., expían junto con tshuva, junto con el arrepentimiento. Tshuva mechaperes alaveiris kalois, la tshuva, el arrepentimiento, expía por transgresiones simples, o sea, no tan graves. Al asei, o sea, la Mishnah explica, preceptos positivos. O sea, los preceptos positivos significa que la teoría dice, andá y hace esto. El tipo no lo hizo. Cuando hace tshuva, mechaper, esto lo expía por su transgresión. Pero no tiene un castigo. No existe castigo específico por no cumplir un precepto positivo. Existe castigo por transgredir un precepto negativo, que significa no hagas tal cosa, el tipo lo hizo igual, tiene un castigo. Por cuanto hizo algo, tiene castigo. Pero si el tipo no hizo nada, se quedó sentado en su casa y no hizo lo que tenía que hacer, no tiene un castigo. Pero no deja de ser una transgresión, porque el tipo no hizo algo que tenía que hacer. Por eso dice la Mishnah, tshuva mechaper, el arrepentimiento expía. De vuelta, al asei, por los preceptos positivos, via los asei, por los preceptos negativos. Vamos a ver que la Gemara va a explicar esto ampliamente. Via la jamurois utoil, pero por los preceptos graves, por supuesto prohibiciones como asesinato, etc., toile, esto pende, digamos, no expía completamente la tshuva, hasta que venga Yom Kippur, el día del perdón, y esto termine de expiar. Quiere decir que hay 2 componentes de la expiación. Está la tshuva y está Yom Kippur también. Hoy otro din, otra ley. Una persona que dice, pecaré y haré tshuva. Voy a retornar. Pecaré y voy a retornar. No preparan safes. Maspikin significa no le dan la oportunidad en sus manos de hacer tshuva. Entonces, no, vamos a ver, la Gemara también va a preguntar sobre esto, por qué dice 2 veces, qué significa que hay más speaking, que no le dan la oportunidad, etc. Esto, otro din, otra ley. Esto, Yom Kippur mechaper. Si una persona dice, voy a pecar y Yom Kippur va a expiar para mí, total, ¿qué problema hay? Voy a pecar y Yom Kippur expía. En Yom Kippur mechaper. Yom Kippur no le va a expiar. Obviamente, por cuanto el tipo pecó a causa de Yom Kippur. Entonces, Yom Kippur dice, no, por así decir, no, a vos no te voy a expiar. Otra ley, las transgresiones entre el hombre y Dios. Yom Kippur expía. Pero las transgresiones entre un hombre y su prójimo, en Yom Kippur mechaper,
Yom Kippur no va a expiar hasta que la persona apacigüe, o sea, pida perdón, etcétera, a su prójimo. Esto, hay diferentes versiones en la Mishnah. Dorash Rabbi Elazar ben Azaria. Esto es lo que enseñó justamente, apoyando lo que acabamos de decir, Rabbi Elazar ben Azaria. ¿Qué dijo Rabbi Elazar ben Azaria? El versículo dice en Parshas Acharei Mois, donde están todas las leyes de Yom Kippur, Mikol hatoiseichem lifnei Hashem titaru. De todos sus pecados, frente a Dios se purificarán. ¿Qué significa frente a Dios? Las transgresiones entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y Dios, Yom Kippur lo va a expiar. Lifnei Hashem, si es frente a Dios, Dios se va a ocupar. Pero las transgresiones entre el hombre y su prójimo, Yom Kippur no las va a expiar hasta que la persona apacigüe a su prójimo. Omar Rabbi Akiva, dije Rabbi Akiva, Israel lifnei mi atem metarim. Dichoso es el pueblo de Israel, frente a quien ustedes se purifican. ¿Y quién es aquel que los purifica a ustedes? Avihem Sheva Shamayim, su padre que está en los cielos. Como está escrito en el versículo, echaré sobre ustedes, salpicaré sobre ustedes aguas puras y se purificarán. Veoimer. Y además está escrito, Mikve Israel Hashem. Una mikve es un baño ritual, que es aquel agua reunida en el cual la persona se sumergía para purificarse de ciertos niveles de impureza, que no importa ahora el detalle. La cuestión es que Dios es la mikve del pueblo de Israel. Dios es el baño ritual que purifica al pueblo de Israel. Ma mikve metair satemeim. ¿Cómo es la mikve, el baño ritual? Purifica a los impuros. Afakadosh baruch metair Israel. De la misma manera, el pueblo de Dios purifica, mejor dicho, al pueblo de Israel. Punto. Esta es la Mishnah. Vamos a la Gemara. La primera pregunta, digamos, de la Gemara va sobre el primer pedacito de la Mishnah. Asham vadai ein, asham talui loy. La Mishnah había dicho que Asham vadai, la ofrenda de culpa certera, sin duda, como dijimos anteriormente, el tipo robó, juró en falso, etc. O sea, claramente tiene una culpa y él lo sabe, fue a propósito que juró en falso, etc. Esto expía. Pero, pregunta la Gemara, Asham vadai ein. Este tipo de ofrenda, cuando es una ofrenda de culpa certera, porque el tipo sabe que fue culpable, esto expía. Ein. Asham talui loy. Pero la ofrenda que la persona trae porque tiene una culpa, pero no está seguro si tiene culpa o no, entonces una ofrenda pendiente, talui, no expía. Pero también está escrito el mismo lenguaje de kapara, expiación. La Toira dice kapara, expiación. Entonces, si la Toira misma dice que expía, ¿por qué no? Dice la Mishnah que Asham Toloi también expía? La Mishnah es precisa, dice Asham Vada. La ofrenda de culpa certera es la que expía, pero la ofrenda de culpa pendiente no expía. ¿Pero por qué no? Si está escrito la misma palabra al respecto del tema este. Responde la Gemara, Handach mechapri kapara gemura. Asham Toloi no mechapri kapara gemura. La respuesta de la Gemara es porque Hatas y Asham Vadai, que son los dos korbanes, las dos ofrendas que menciona la Mishnah, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, Mechapre kapara gemura, Hanach, esos expían una expiación completa. Asham Talui, pero en la ofrenda de culpa pendiente, no Mechapre kapara gemura, no expía una expiación plena, porque todavía está pendiente ahí. Quizás el tipo hizo el pecado y realmente necesita una expiación mayor. Y Namei la Gemara da otra respuesta, porque la Mishnah menciona solamente Hatas y Asham Vadai. Hanach, estos ein acher mechaper kaparas. No hay otra cosa que efectivamente haga la kapara, la expiación. Asham Taloi acher mechaper kaparas. Pero el caso de Asham Taloi, una ofrenda de culpa pendiente, existe otro, ajer, otra cosa que efectiviza esa kapara, esa expiación. Mechaper kaparasan. ¿Cuál es? De Tenan, como está escrito en la Mishnah, Hayav echatois vashomois vadoin. Las personas que, porque hicieron algún pecado, tienen que traer una ofrenda de jatas, de pecado. De vuelta. El tipo hizo un pecado, lo sabe, pero fue sin querer. Es un jatas, una ofrenda de pecado, o Asham Vadai, o el tipo tiene que traer una ofrenda de culpa certera, porque el tipo juró en falso, etcétera, etcétera. She'ovar aleyem Yom Kippurim, que el tipo todavía no la trajo, por alguna razón no llevó su expiación al templo y pasó Yom Kippur. Hayaven,
tienen que traer todavía su ofrenda. El hecho de que haya pasado Yom Kippur no significa que expiar. Tienen que traer su ofrenda. Ein acher mechaper caparazón, como dice la Gemore, no hay otro factor que pueda hacer la capara, la expresión. Hayabin o shomes teluin pturin. Pero aquellas personas que tienen que traer una ofrenda de culpa, tolui, es decir, pendiente, porque no sabe si hizo la transgresión o no, pturin, ya no tienen que traer, están exentos, ya no tienen que traer su ofrenda si pasó Yom Kippur por encima. Entonces vemos que efectivamente, por eso la Mishnah no menciona también a Shom Tolui, la ofrenda pendiente, porque si pasó Yom Kippur, ya está, Yom Kippur también efectiviza esa capara, punto. La Gemara cita la Mishnah, Misa ve Yom Kippur y mechaprim machuva. La muerte y Yom Kippur expían junto con Tshuva. Interesante mencionar que Rashi, en su comentario a la Mishnah, dice que en realidad todas estas ofrendas iban a acompañarnos junto con Tshuva. No es que la persona llevaba la ofrenda y se acabó, listo, yo no tengo que hacer más nada. Y estoy contento que hice la transgresión. Dios libre y guarde. La ofrenda iba junto con Tshuva y Rashi trae una lógica muy simple. ¿Por qué el tipo trae una ofrenda? Porque efectivamente se arrepintió, hizo Tshuva. Si no, ni siquiera traería la ofrenda. ¿Qué me importa? Ok. Pregunta la Gemore, Ima Tshuva ein. Efectivamente, si somos precisos con las palabras de la Mishnah, la muerte y Yom Kippur expían junto con Tshuva. No alcanza con que venga Yom Kippur y yo me quedo mirando el techo y pasó Yom Kippur y ya expié. No, tiene que ser junto con Tshuva. Ima Tshuva, junto con Tshuva, ein. Incluso la muerte. Antes de la muerte tiene que hacer Tshuva. Si el tipo hizo Tshuva, entonces expía. Bifneatzman, pero muerte o Yom Kippur sin Tshuva por sí mismos, no expía. Entonces, evidentemente, hay que hacer Tshuva. Vamos a decir que esta Mishnah no sigue la opinión de Rebbi. ¿Cuál es la opinión de Rebbi? Rebbi, el clásico Rebbi, tipo rabino, es Rabbi Yehuda Anasi, el autor de la Mishnah. De Tania aprendimos en una braisa Rebbi Oimer. Rebbi dice así: Al kol aveires shebatoira inasei bein asa tshuva, bein lo yasa tshuva. Perdón. Rebbi dice, todas las transgresiones en la Toira, tanto si la persona hizo tshuva o si la persona no hizo tshuva, no se arrepintió, Yom Kippur y mechaper. Yom Kippur expía. Yom Kippur expía, incluso si la persona no hizo tshuva. Esto es lo que dice Rebbi. Chutz, excepto una serie de casos. Poirek oil, una persona que se quita el yugo del cielo. La persona no quiere cumplir más los preceptos de la Toira. Rashi dice, esto se refiere a quien niega a Dios, literalmente. Muegale ponima Toira, traducción literal, quien revela rostros en la Toira. ¿Qué significa esto? Que explica la Toira de una forma totalmente inválida, totalmente mentira. Pero le dice, mira, la Toira dice esto. Por ejemplo, una persona que extrae que en la Toira se habla de 2, 3, 5, 25 dioses. ¿De dónde sacaste una cosa? No, porque el versículo dice, esto es Megale ponima Toira. Estás mostrando un rostro en la Toira que no es mentira. Un Meifer Bris, Basar. Y una persona que deshace, niega el bris, la circuncisión en la carne. Si la persona, esto es tan grave, dice Rebbi, que si la persona hizo tshuva, se arrepintió, entonces Yom Kippur, el día de perdón, va a expiar. Pero si la persona no hizo tshuva, Yom Kippur no va a expiar. Esta es la opinión de Rebbi. De nuestra Mishnah suena que en cualquier situación, Yom Kippur, incluso la muerte, junto con tshuva, junto con el arrepentimiento expían, pero para Rebbi, evidentemente, Yom Kippur funciona solo, excepto en ciertos casos puntuales, pero en el resto de la Torah, Yom Kippur funciona solo también, no necesitas hacer tshuva. Rebbi no está diciendo no hagas tshuva, no te arrepientas, Rebbi está diciendo no es necesario, la persona no lo hizo y llegó Yom Kippur, expió, excepto en estos casos particulares. Esto es lo que la Gemore quiere asumir. La Mishnah no es de Rebbi, no sigue la opinión de Rebbi. Responde la Gemore, afilu teimar Rebbi. No, nuestra Mishnah incluso seguiría la opinión de Rebbi. Tshuva vaya Yom Kippurim lo vaya tshuva. La explicación de nuestra Mishnah, de acuerdo a la opinión de Rebbi, efectivamente Rebbi discute con Jajom, con nuestros sabios, sobre este asunto. Si Yom Kippur funciona solo o si Yom Kippur necesita tshuva también. Rebbi dice que Yom Kippur no necesita tshuva y Jajom dicen que Yom Kippur sí necesita tshuva. Pero de nuestra Mishnah no podemos extraer una decisión concreta
en la halaja, en la ley. En la práctica, la halaja es como Jajomim, porque la halaja es como la mayoría, esto lo dice Rambam, esto es sabido, digamos. Pero el punto es que nuestra Mishnah podría seguir incluso la opinión de Rebbe. No necesariamente es una prueba para la opinión de Jajomim. ¿Por qué? La respuesta de la Gemara. Tshuva vaya Yom Kippur. Tshuva necesita Yom Kippur. Yom Kippur no vaya Tshuva, pero Yom Kippur no necesita Tshuva. ¿Qué quiere decir? Que cuando de nuestra Mishnah suena, el lenguaje de Mishnah es Misa Yom Kippur y Mechaperim y Tshuva, que la muerte y Yom Kippur expían junto con Tshuva. No es que Yom Kippur necesita Tshuva. Cuando la persona hizo Tshuva, necesita Yom Kippur también. Por eso dice Tshuva vaya Yom Kippur. Tshuva necesita Yom Kippur. Entonces hay que leer al revés, por así decir, la Mishnah, para que siga la opinión de Rebbe. Pero Yom Kippur no necesita Tshuva, según la opinión de Rebbe. Punto. Continúa la Gemara analizando la Mishnah. Tshuva mechaperes alaveires kalois. La Tshuva expía por los pecados, las transgresiones livianas, al ase y al lois ase. El texto de la Mishnah es preceptos positivos y preceptos negativos. Pregunta la Gemara. Hashta, espera, ahora. Al lois ase mechaperes. Si Tshuva, arrepentimiento, expía por preceptos prohibitivos negativos, al ase mi bayo, los preceptos positivos, ¿es necesario decirlo? ¿Es necesario mencionarlo? Obvio. Si ya expía por lo más grave, sin duda va a expiar por lo menos grave también. ¿Qué es lo que está diciendo la Mishnah? ¿Para qué es necesario mencionar preceptos positivos una vez que mencionaste preceptos negativos? Que diga solamente preceptos negativos y ya la vamos a entender. Omar Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Yehuda, yo te voy a explicar la Mishnah. Y esto va a ser toda una discusión. Ajika Amar. Esta es la idea que está explicando la Mishnah, expresando la Mishnah. Al Asei, Yom Kippur expía preceptos positivos, y al Loisa Asei Shenitak la Asei, y expía por los preceptos negativos atados, Nitak atados a un precepto positivo. Por ejemplo, cuando hay una ofrenda en el Beis Hamikdash, y la ofrenda tiene que ser consumida en una cantidad de tiempo, Yom Valayla ad Hatzeis, por un día y la noche hasta la mitad de la noche, etc. Es un tipo de ofrenda que tiene que ser consumido en un tiempo determinado, un periodo de tiempo determinado. Y la Torá dice que no puede sobrar. Después de ese tiempo no puede sobrar. Pero si sobró, qué malo. Y lo que sobra, quémelo en el fuego. Quiere decir que, primero que nada, hay un precepto negativo. No puede sobrar. Si sobró, hay un precepto positivo de quemarlo. Loisa sea nitak la hace. Es un precepto negativo atado a un precepto positivo. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda, que nuestra Mishnah se refiere. No es que Tshuva expíe por preceptos negativos. No. Para esto vas a necesitar otro tipo de kapara, como dice la próxima página. ¿Qué tipos de kapara hay? ¿Qué tipos de expiaciones existen? ¿Qué tipos de preceptos hay? ¿Qué expiación se necesita para la transgresión de cada precepto? Este es otro tema, dice Rabbi Yehuda. En nuestra Mishnah se está hablando de preceptos positivos y preceptos negativos ligados a un precepto positivo. Pregunta la Gemore, la última línea de Peihei Amud Beis, de 85b, la Gemore pregunta, ¿estás seguro? Para mí, o sea, hay otra opinión. La Mishnah está hablando de preceptos negativos, literalmente, Gomur. Un precepto negativo, Tshuva también expía. En el lenguaje de la Gemara. Y por preceptos negativos plenos, completos, ¿no? ¿No expía? ¿Tshuva? Urremino, te voy a presentar una contradicción. Te voy a mostrar que sí expía. Eiluein kalois. Estos son los preceptos livianos, por así decir. Hace veloizase, y dice la Braisa, preceptos positivos y preceptos negativos. Pasamos ahora a Pei Vov, Amud Aleph, 86a, Chutz miloisisa. Excepto el pecado que aparece en los 10 mandamientos, lo hiciste Shemashav. No menciones el nombre de Dios en vano. Esto es súper grave. Rashi dice, porque está escrito en lo Yanake, que Dios no va a perdonar esto, no va a limpiar esto. Es un pecado súper grave. Pero ¿qué vemos de la Braisa? La Braisa dice claramente que Tshuva, si bien no está en el texto de la Braisa en la que la Gemara cita, pero es parte de la Braisa, así explican los comentaristas, Rabbeinu Hanan, etc. La cuestión es que Tshuva expía por Asei, por preceptos positivos, Lois Asei, por preceptos negativos también, excepto uno en particular, Lois Isa.
Es tan grave esto, por cuanto está escrito lo Yanake, que Dios no va a limpiar, no menciones el nombre de Dios en vano, esto no es expiado por Tshuva. Pero vemos claramente diferente de lo que dijo Rabbi Yehuda. Rab Yehuda dijo que el significado, el pshat, el significado simple de nuestra Mishnah es que Yom Kippur expía por preceptos positivos y por preceptos negativos ligados a un precepto positivo, pero no por preceptos negativos comunes. Y aquí vemos de la Braisa claramente que por preceptos negativos comunes también expía Tshuva. Ok, hay una excepción, pero el resto sí. Responde la Gemore, lo hiciste a de Domelei. Está hablando, es un ejemplo nada más. No es que el precepto de Loisisa no menciones el nombre de Dios en vano, por cuanto es súper grave esto, Tshuva no lo expía, sino que en realidad Tshuva no expía ni por Loisisa, ni por este precepto negativo, ni por ningún otro. Todo lo que se parece, parecido, todo lo que se parece, o sea, tiene la estructura de un precepto negativo, Tshuva solita, por así decir, no expía. No tenemos una prueba contra Rabbi Yehuda de esta braisa. Toshma venía a aprender, estamos en las últimas palabras de la primera línea de 86a. Toshma, ahora pasamos a la segunda línea. Rabbi Yehuda, Oimer, ojo, Rabbi Yehuda es en la braisa, no es el mismo que Rab Yehuda en la Gemore. Es otro personaje, suena parecido, pero no es igual. Rabbi Yehuda, Oimer, dice Rabbi Yehuda en la braisa. Estamos en la segunda línea de 86. Dice Rabbi Yehuda, todo aquello que es, o sea, las transgresiones, desde no menciones el nombre de Dios en vano, lo hiciste, ulemato para abajo, en gravedad, digamos, Tshuva mejaperes, la Tshuva expía, lo hiciste, ulemailo, pero todo aquello que es de lo hiciste, no menciones el nombre de Dios en vano, para arriba, o sea, más grave todavía, Tshuva toile, Yom Kippur y mejaper, la Tshuva queda pendiente, no alcanza solamente con Tshuva, y Yom Kippur es lo que termina la expiación. Entonces vemos claramente que existe esta separación de gravedad entre diferentes preceptos prohibitivos, y Tshuva no funciona para cualquier cosa. Funciona de la hiciste para abajo. Funciona desde ahí, sea lo que fuera que quiere decir, porque la Gemara tampoco explica, no importa. Pero de ahí, de gravedad, de ahí para abajo, pero de gravedad de ahí para arriba, no funciona. Simplemente no funciona. Entonces, evidentemente, Rab Yehuda, en la página anterior, tiene razón. Cuando nuestra Mishnah dice, hace y lo hace que Tshuva expía por preceptos positivos y preceptos negativos, no se refiere a todos los preceptos negativos. Se refiere a ciertos preceptos negativos, poco graves, de ahí para abajo, no mencionar el nombre de Dios en vano para abajo, pero no de ahí para arriba, no de ahí para arriba. Responde la Gemore, no, de aquí tampoco hay prueba. Lo hiciste bejol de Domelei. Es la misma respuesta que dijimos antes. La braisa se refiere, la braisa de Rabbi Yehuda se refiere a lo hiciste y todo lo que se le parece, todos los preceptos negativos al fin y al cabo. Simplemente estamos identificando uno que es extremadamente grave, pero en realidad se refiere a todos. Toshma, la que me trae otra braisa, otra prueba para ver si tiene razón la Mishnah, como la entiende Rabbi Yehuda, o como la entendió algún otro personaje, el pshat, digamos, sentido literal de la Mishnah, que Yom Kippur perdona preceptos positivos y preceptos negativos. La Gemora ahora va a empezar a hablar, la Braisa trae, etcétera, de la historia del becerro de oro. Pashas Kisisa. En la historia del becerro de oro, por supuesto, el pueblo israelí hizo idolatría. Y aquí Dios perdonó, porque la gente hizo tshuva. Moishe pidió a Dios por el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. La gente hizo tshuva, pero aparecen dos expresiones en toda esta historia que ocurrió en el lugar que se llama Joirev. Toshma, venía a aprender en la Braisa, dice así: por cuánto está escrito en Joirev. Después de toda la historia del becerro de oro, donde Moishe rezó, etcétera, como ya dijimos, está escrito tshuva, arrepentimiento, y está escrito Benakei, que Dios va a limpiar en los 13 atributos de misericordia, etcétera, revelados en ese lugar. Ok, podrías pensar que incluso Dios va a limpiar tshuva y Dios va a limpiar. Si haces tshuva, Dios te va a limpiar, incluso por el pecado de mencionar el nombre de Dios en vano. Por eso la Torah dice, Dios no te va a limpiar. Un pecado extremadamente grave. Puede ser que lo mismo ocurre con otras transgresiones.
Lo mismo ocurre con otras transgresiones que Dios no las va a limpiar, así como no va a limpiar solamente porque hiciste tshuva. Lo hiciste, no menciones el nombre de Dios en vano. Talmud Loimar es Shemoy. Oh, Dios no va a limpiar a aquel que mencionó su nombre en vano. Shemoy udeina menake. Cuando se menciona el nombre de Dios en vano es que Dios no va a limpiar. Aval menake shiar hayav lavin. Pero efectivamente Dios va a limpiar con tshuva, con arrepentimiento, el resto de las prohibiciones. Hayav lavin. Cabe aclarar, como vamos a ver más adelante en la página, Hayav lavin, aquellos que son culpables de una prohibición, un lav, significa una prohibición de malcus. Recibía latigazos por transgredir esa prohibición. No es de las más graves, no es asesinato, etcétera, relaciones prohibidas, no, sino que estamos hablando de malcus, latigazos. Pero evidentemente, vemos claramente de esta braisa, diferente de lo que dijo Rab Yehuda al final de la página pasada. Rab Yehuda dijo que la tshuva solamente expía por prohibiciones, lava, nita, clase, y prohibiciones que están ligadas a un precepto positivo. Pero acá la braisa dice que expía incluso por el resto de las prohibiciones. Lo hiciste, es una prohibición especial, es verdad. Dios dice lo inaque. No menciones el nombre de Dios en vano. Esa es muy especial porque Dios dice que no va a limpiar. Porque mencionó el nombre de Dios en vano, perdón. Pero el resto de las prohibiciones sí las va a limpiar cuando dice tshuva. Responderá que es una discusión entre los Tanoim. Es una discusión entre los Tanoim que no tiene solución, por así decir. De Tania, porque aprendimos en una braisa, alma tshuva mejaperes, ¿qué es aquello que tshuva? El arrepentimiento solamente, arrepentimiento expía al asei, al loisa asei, shenitak la asei, por los preceptos positivos, es punto número 1. Punto número 2, por los preceptos prohibitivos negativos que están ligados a un precepto positivo. Vialma, tshuva toilo, veyom kipurim mejaper, ¿y qué es aquello que tshuva queda pendiente? Y Yom Kippur es lo que expía al Kreisus, al Mises Beisdin. Punto número 1, por los pecados de Kores, que la persona recibe el castigo de ser recortado, muy grave esto, ser recortado del pueblo de Israel, y al Mises Beisdin, y por los castigos de pena de muerte en el juzgado terrenal, y al Loisa Seigomor. Y también por las prohibiciones plenas, completas. Entonces vemos claramente de esta braisa, como dice Rab Yehuda en la página anterior, donde tshuva solo expía por ciertas transgresiones, y hay un montón de otras transgresiones que tshuva solo no va a expiar. Ahí la Mishnah suena diferente, ¿ok? Es otra opinión. Hay dos opiniones diferentes, no sabemos el autor de ninguna de las dos opiniones, pero sea como fuere, hay dos opiniones al respecto. Punto. Omar Mar. La Gemara vuelve sobre algo que dijimos anteriormente en la braisa. Dijo el maestro, Lefish, Nemar Bejoirev, Venake, Chuba Venake. ¿Por cuánto está escrito en Joirev en toda la historia del becerro de oro? Payas Kisisa, Chuba, dice arrepentimiento solo, Venake, y Dios va a limpiar. Minalan. ¿Cómo sabes esto? ¿De dónde lo sacaste? De Tania, porque aprendimos en una braisa. Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, y Epshar Loibe Venake, Nake, Shekvar Nemar Loyenake. No podés decir que Dios va a limpiar, porque ya está escrito que Dios no va a limpiar. Tampoco podés decir que Dios no va a limpiar, porque está escrito que sí va a limpiar. Entonces, ¿cómo funciona? ¿En qué casos limpia? ¿En qué casos no limpia? Dios va a limpiar a aquellos que hagan tshuva. Entonces, por eso están las dos ideas mencionadas. Tshuva, venake. Dios va a limpiar, nakei, aquellos que hagan tshuva, que se arrepientan, y Dios no va a limpiar a aquellos que no hagan tshuva. Punto. Yo al Rabbi Masya ben Harash es Rabbi Elazar ben Azaria Berroimi, le preguntó Rabbi Masya ben Harash a Rabbi Elazar ben Azaria en Roma, Shomaito arba hilukei kapara sheaya Rabbi Shmuel doireish. ¿Escuchaste? ¿Me podés contar, me podés explicar cuáles son los 4 grupos de kapara, de expiación, que solía enseñar Rabbi Shmuel? Esto es lo que le preguntó Rabbi Masya ben Harash a Rabbi Elazar ben Azaria. ¿Por qué la Gemara dice que estaban en Roma? No tengo la menor idea. Pero la braisa en realidad dice que estaban en la Gemara. En Roma, perdón. Omar. Entonces contestó Rabbi Elazar ben Azaria. Shloishahen, utshuva y kolechad ve'echad. No, son 3 grupos. Y tenés que saber que tshuva va junto con cada uno de estos grupos. No es que sean independientes de la tshuva.
Y tshuva no es otro punto más. Evidentemente va junto con, no son 4, son 3, junto con tshuva. ¿Cuáles son? O varal asei veshav. Si una persona transgredió un precepto positivo, como dijimos antes, que el tipo tenía que hacer algo, hay montones de preceptos positivos, son 248, pero tiene que hacer algo, por ejemplo, colocarse tefilín todas las mañanas, y el tipo no lo hizo. O varal asei veshav. Ahora el tipo hizo tshuva, se arrepintió. No se mueve de ahí hasta que lo perdonan. O sea, es un perdón inmediato. Por cuanto hizo tshuva. Shenemar, como está escrito, Shuvu bonim shevavim. Retornen mis hijos descarriados. Punto. Ese fue número 1. O varal lo isasei veasa tshuva. Si la persona transgredió un precepto prohibitivo e hizo tshuva, se arrepintió. O sea, la Torá dijo, no hagas esto, no comas esta comida. El tipo lo comió. Hizo tshuva. Tshuva toila. Yom Kippur en mechaper. Tshuva queda pendiente. O sea, aceptamos la tshuva, pero eso no quiere decir que expiaste. Por eso está hablando de hiluke y kapara, diferentes tipos de kapara, de expiación. Está bien la tshuva que hiciste, el arrepentimiento, pero Yom Kippur mechaper. Lo que termina la expiación es Yom Kippur. ¿Cómo sabes? Shenemar, porque está escrito, porque este día va a expiar para ustedes de todos sus pecados. Evidentemente, tiene que hacer tshuva y Yom Kippur juntos, las dos cosas. Het, por supuesto, un pecado es un precepto prohibitivo. La palabra het se aplica a este tipo de cosas, no se aplica a una mitzvah positiva. No se llama un het. Punto. Este fue el número 2. Vamos al número 3. O varal kreiso sumises beisdin. Si la persona transgredió pecados prohibitivos, graves, que tienen castigo de koreis, que la persona es recortada del pueblo de Israel, su alma. Un Mises Beisdin, que tiene muerte en el juzgado terrenal, ve a tshuva, y el tipo hizo tshuva, se arrepintió. Tshuva ve Yom Kippurim toilim. Tanto tshuva, su arrepentimiento, que es aceptado, pero no expió. Pasó Yom Kippur, fue aceptado, pero no expió. Ve Isurim me marquen. Junto con esas 3 cosas, tshuva, Yom Kippur y sufrimientos, esto es memarek, esto limpia el pecado. ¿Cómo sabes? Porque está escrito, voy a recordar con un bastón, con un palo, dice Dios. Pisham, sus pecados. Pesha es un pecado a propósito grave. Y con sufrimientos. Nega literalmente es una mancha, pero se refiere a golpes, etc. Sufrimientos. Avoinam, sus pecados, que es otro tipo de pecado. En la Torá existen 3, en el lenguaje santo existen 3 tipos de pecados. Het, Ovein y Pesha. Het es un pecado en donde la persona lo hizo sin querer. Ovein, la persona lo hizo a propósito, pero porque no pudo aguantar la pasión, era muy fuerte la tentación y transgredió. Pesha es que la persona lo hizo a propósito, a sabiendas, podría haber aguantado y lo hizo solamente para enojar a Dios, para rebelarse contra Dios. Ok. Continúa la braisa de Rabbi Shmuel con Sheloi Hiluke Kapara, con los 3 tipos de expiación. Pero una persona que tiene la profanación del nombre de Dios en sus manos, o sea, hay un pecado específico que Dios, entre comillas, le molesta mucho. Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Ein koyach b'tshuva litlois. Velo vi Yom Kippurim lechaper. Velo bisur lemarek. El akul antoilim misa memarek es. No hay fuerza en la tshuva, en el arrepentimiento, solo para quedar pendiente. Y tampoco Yom Kippur, el día del perdón, va a expiar. Y tampoco los sufrimientos van a limpiar, sino que todo queda pendiente. El tipo tiene que hacer tshuva, tiene que pasar Yom Kippur, tiene que sufrir sufrimientos. Un misa memarekes. Y solamente la muerte va a limpiar esto. Hilul Hashem es algo gravísimo. Profanación del nombre de Dios es gravísimo. Ya vamos a ver qué significa. Solamente la muerte termina limpiando esto. Shenemar, como está escrito. Y quedó revelado, por así decir, en los oídos de Dios, del Dios de las huestes. Y mi ¿acaso será expiado este pecado hasta que se mueran? La muerte solamente es lo que expía esto. Pregunta la Gemara. Esto fue la braisa que Rabbi Masya ben Harash le preguntó a Rabbi Elazar ben Azariah, etc. en Roma. ¿Qué significa Hilul Hashem? Profanación del nombre de Dios. ¿Qué es esto? Rav, dijo Rav, que un Ana, por ejemplo yo, dice Rav, y Shakil no bisra mi tabajo
Velo yahiv no dome, y si yo tomo carne del carnicero, voy a la carnicería y compro carne, velo yahiv no dome, y no doy el dinero, no pago inmediatamente, me fío, me das plata, me das carne, etcétera, otro día te pago. Eso está mal, es Hilul Hashem, porque la gente va a pensar que yo estoy beneficiándome de mi posición de rabino, etcétera. Entonces, es un Hilul Hashem, la profanación del nombre de Dios, yo tengo que pagar inmediatamente. Omar Abaye, dice Abaye, momento, esto que dijo Rab, lo yanu ela be asra de loitovi. Esto se aplica, no lo dijeron, sino solamente en un lugar en donde el carnicero no se ocupa de ir a buscar a cada cliente para cobrarle. Esa no es la regla, sino que vos tenés que ir al carnicero y pagarle. Pero en un lugar en donde la costumbre del lugar es que el carnicero recorre a cada uno de sus clientes para cobrarle. Es normal que todo el mundo retira carne sin pagar. El carnicero anota en el cuaderno y después va a cobrar. Si eso es normal, Leislamba, no nos molesta entonces que incluso Rav entre a la carnicería y se lleve carne, porque es algo común. Nadie va a pensar que Rav se está beneficiando de su posición para llevarse carne, etc. Omar Rabino, dice Rabino, tenés que saber que la ciudad Mejasio, en donde estaba Rabino, es un lugar en donde el carnicero es el que recorre a los clientes para cobrarles. Entonces no es ningún problema llevarse carne sin pagar. Abaye continúa la Gemara contando sobre estos personajes, estos sabios. Abaye, que de Shakil Bisra, Mitrei Shutofi, Yahve Yahiv Zuzalahai, Zuzalahai. Abaye, cuando tomaba carne de una carnicería que tiene dos socios, entonces para que nadie dude, quizás este sabe, el otro no sabe, no, le daba un zuz, le daba un dinero a uno y un dinero al otro, a los dos les pagaba, por así decir, una parte por lo menos de la carne. Y después los ponía juntos y ahí hacía la cuenta final. Listo, les pagué, ¿ok? Ambos vieron que pagué, etc. Rabbi Yochanan dice, te voy a dar otro ejemplo de Hilul Hashem, de la profanación del nombre de Dios. De Mesagino, Arba Amos Beloitoiro Belotfil. Si yo ando caminando por la calle 2 metros sin estudiar Toira y sin tfilin, que son las filacterias que van en la cabeza, en el brazo, etcétera, colocados, esto sería un Hilul Hashem, porque la gente va a decir, mira, ya no está estudiando más Toira. Por alguna razón, interrumpió, por así decir, su estudio de Toira. La gente no sabe, así explica Rashi, la gente no sabe que, por ejemplo, dejé de estudiar Toira porque estoy débil, porque necesito descansar. Simplemente la gente va a decir, mira, se puede no estudiar Toira, y van a aprender de Rabbi Yochanan que no hay que estudiar Toira. La gente aprende un mal comportamiento de un sabio. Otro caso, Itzchok de Rabbi Yanai Omar, dice Itzchok, de la casa de estudio de Rabbi Yanai, interesante que este ni siquiera se llama Rabbi Itzchok, ni nada por el estilo, Itzchok, de la casa de estudio de Rabbi Yanai, Omar dijo así, Kol shechaveirav misbaishim mechamas shmuasoy. Todos aquellos casos en los cuales sus prójimos, sus compañeros están efectivamente avergonzados por los rumores que salen de este tipo y no quieren ni verse con él, esto se llama Hilul Hashem. Esto se llama una profanación del nombre de Dios. Omar Rav Nachman bar Yitzchak, dice Rav Nachman bar Yitzchak, por ejemplo, de que hambre inshei sharale mare le plania. Por ejemplo, un caso que la gente dice, ¿acaso Shara le va a perdonar Mare, Shara Ley, le va a perdonar a él Mare le plania? Dios a este tipo? ¿Les parece que Dios va a perdonar lo que este tipo está haciendo? Quiere decir que está comportándose realmente mal. Y la gente lo ve y aprenden de él. Esto es un Hilul Hashem. Y la gente, los compañeros de él están avergonzados de tener un compañero semejante. Abaye Omar que detaña. Abaye dice, como dice en una braisa. La braisa dice, utilizando el versículo de Parshas Vayeshanan, amarás a Dios tu Señor, es decir, que el nombre de Dios sea amado a través de ti. Harás que otros amen a Dios. Y explica la braisa. Es decir, que tenés que ser koire. Koire significa leer las escrituras. Shoine significa estudiar Mishnah. Umeshamesh también de Jajom. Y servir, trabajar junto con sabios, de manera tal de aprender de ellos.
Y que tus negocios, compra-venta, etcétera, sea con calma junto con todas las criaturas, sea con todas las criaturas. ¿Qué van a decir las personas de este tipo? Que es así, es decir, que el tipo estudia Toira, el tipo, la Toira escrita, la Toira oral, el tipo estudia junto con Talmidei Jajomim, sabios, etcétera, negocios con fe. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir las personas sobre este hombre? Ashrei Aviv shelimdoi Toira. Dichoso es el padre que le enseñó Toira. Asher Rabbi shelimdoi Toira. Y dichoso es el maestro que le enseñó Toira a esta persona. La gente va a estar contenta, alabar a esta persona. Y la gente va a decir, hoy lo la briois shelo lamdu Toira. Qué terrible las personas que no estudian Toira. Hoy significa una expresión de hoy veismir. Qué terrible lo que le pasa con esta persona que no estudia Toira. Ploini, fulano, shelimdu Toira, reu kamanayim drachaf. Fulano, que le enseñaron Toira. Fíjate cuán agradables son sus caminos, sus costumbres, etc. Como mesukanim ma'isov. Cuán agradables son sus acciones. Mesukan de la palabra tikun, reparadas. Cuán correctas son sus acciones. Allah sobre esta persona está escrito, y dijo, el profeta dijo, sobre mí, mi sirviente, tú, el pueblo de Israel, en quien yo, dice Dios, me enorgullezco. Dios se enorgullece de esta persona. Este es el que estudia Toira, etcétera, etcétera. Pero una persona que estudia Torah escrita, Koire, las escrituras, Shoine, estudia Mishnayos y también estudia y aprende de un Talmid Chacham, de un sabio, etc. Pero sus negocios no es con fidelidad. Tiene algún problema ahí con los negocios. Y tampoco habla con calma con las personas. No es muy agradable. ¿Qué dicen las personas sobre esto? Es una braisa que está citando a Valle para explicar el concepto de Hilul Hashem. ¿Qué dice de profanar el nombre de Dios? ¿Qué dicen las personas sobre este personaje? Qué terrible es este fulano que estudió Toira. Qué terrible es sobre el padre de este fulano que le enseñó Toira. Qué terrible es el maestro, por pobrecito del maestro de este tipo que le enseñó Toira a este tipo. Ploini, Sheloma Toira, este fulano que estudió Toira, Reukama Mekulkale Maisa. Fíjense cuán destruidos, arruinados son sus acciones. Bekama Mejoyarim Traja, y cuán sucios, oscuros son sus caminos. Hola, Bakasu Vaimer, sobre este tipo. La Toira dice, Be'emor lahem am Hashem eile, umeortze yatzau, diciéndole a ellos, este es el pueblo de Dios, de su tierra salieron. Terrible. Punto. Hasta aquí la braisa. Rav Chama bar Rav Hanina, dice Rav Chama bar Rav Hanina, hijo de Rav Hanina, Gedai la tshuva shemevia refua le'ilam. Grande es la tshuva, el arrepentimiento que trae curación al mundo. Shenemar, como está escrito, Erpa meshuvasam oyavem nedava. Voy a curarlos de su tshuva, o sea, tshuva, mevia refua le'ilam. Ahí tenés, la tshuva trae, el arrepentimiento trae refua, curación al mundo. Porque está escrito, los curaré por su tshuva aquellos que aman la dadivosidad, la entrega, etc. Rabbi Chama Rabbi Hanina Rome. Rabbi Chama Rabbi Hanina presenta una contradicción. Sí, en un lugar está escrito, Shuvu vanim shoivavim. Retornen hijos descarriados. Es decir, que tshuva, haces tshuva, shuvu, te llamas bonim, te llamas descarriado, te llamas hijo de meikol shoivavim atem. Antes estaban descarriados, hicieron tshuva y se llaman hijos. Hijos de Dios. Eso por un lado. Uksiv está escrito, los voy a curar por hacer tshuva, perdón, porque hicieron tshuva, pero no se llaman bonim, no se llaman hijos. En un lugar está escrito que cuando haces tshuva, cuando retornás te llamas un hijo de Dios. Pero si no retornás, no te llamas hijo de Dios. Y en otro lugar está escrito que incluso cuando retornás no te llamas hijo de Dios. Entonces, lo hay calla. No es un problema. Kanme ahava, kanme ira. En un caso está hablando que la persona hizo tshuva por amor a Dios. Se arrepintió por amor a Dios. Ahí se llama bonim shevamim. A pesar de que era descarriado, se llama hijos. Y en otro caso está hablando de la persona hizo tshuva por miedo a Dios, por temor a Dios. ¿Es verdad? Erpa. Dios lo va a curar, pero no se llama bonim, no se llama hijos. Rabbi Yehuda Rome.
Rabbi Yehuda presenta otra contradicción. Sí, está escrito Shuvu Banim Sheivavim, Erpa Mishuva Seichem. El versículo entero citó ahora Rabbi Yehuda. Retornen hijos descarriados, los voy a curar por su tshuva, porque hicieron tshuva. Se arrepintieron. Uxivi está escrito en otro lugar, yo me casé con ustedes, por así decirlo. Los tomé a ustedes, uno de la ciudad y dos de una familia. Entonces, evidentemente, dice, yo fui duro con ustedes, como un hombre que tiene intimidad con una mujer. O sea, por la fuerza, por así decir, son como esclavos, dice Rashi. En un versículo dice bonim, hijos, y el otro versículo dice esclavos. ¿Qué somos? Por hacer tshuva, loikash. No es un problema. Kanme ava, kanme ira. En un caso está hablando, kanme ava, hoy me iro. En un caso está hablando de retornar por amor o temor, como había dicho Rabbi Hanina, el primer versículo, retornen hijos descarriados, voy a curarlos por su tshuva. Ese puede ser que esté hablando de retornar por amor o retornar por temor. Pero el segundo versículo donde dice Dios, yo voy a ser duro con ustedes, ese está hablando de Isurim. Tshuva, retorno pero a través de sufrimientos. Rabbi Levi, dice Rabbi Levi, la última línea de 86a, grande es la tshuva porque llega hasta el trono celestial de Dios. Retorna Israel hasta Dios, tu Señor, es decir, hasta el trono celestial. Pasamos a Peivav Amud Beis 86b. Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, grande es la tshuva que desplaza incluso una prohibición en la Torá. ¿Cuál es la prohibición? Rashi dice, cuando un hombre se divorcia de una mujer y esa mujer se casó con otro, ahora y se divorció del segundo, no puede volver a casarse con el primero. Eso es lo que está escrito en la Torá. Es una prohibición. Shenemar, como está escrito, Lemor, Hen, Ishlach, Ish, es Ishtoy. He aquí, dice el profeta, un hombre va a echar a su mujer, se va a divorciar, y se va a ir de él y se va a casar con otro hombre. ¿Acaso retornará a él de vuelta? No, la mitzvah es que no se puede. La Torá dice que no se puede. ¿Acaso no va a ensuciarse, por así decir, impurificarse esa tierra donde ocurre ese pecado, que un hombre se divorcia de una mujer, se casa con otro, esa mujer se casó con otro y ahora vuelve con el primero? No. Y tú fuiste promiscua con muchos amigotes, por así decir. Y sin embargo retorna a mí, dice Dios. Entonces vemos que, esta es la frase de Rabbi Yohanan al comienzo de 86b, que Dios está diciendo, grande es la tshuva, que incluso desplaza una prohibición, por así decir, de la Torá. Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, gdei la tshuva, que acerca la redención. Como está escrito, vendrá a Zion un redentor, y a aquellos que retornan del pecado en Jacob. Porque es que vendrá a Zion un redentor, viene Moshiach, la Geula, la redención, porque hay quienes retornan de los pecados intencionales, etc., en el pueblo de Israel en Jacob. Grande es la tshuva, importante es el arrepentimiento, que los pecados que la persona hizo a propósito se transforman en pecados como si hubiesen sido no a propósito, sin querer. Como está escrito, retorna Israel hasta Dios tu Señor, porque te tropezaste con tu avoin, con tus pecados, digamos, sin necesidad de intención. Es un koshalto, es un tropiezo. Un tropiezo no es un pecado. Vemos efectivamente que Ovoin en general, la palabra Ovoin, como explicamos antes, se refiere a un meizid. La persona lo hizo a propósito, sabía que no se podía, pero no pudo aguantar la pasión, la tentación, etc. Pero sin embargo, la Torá lo llama un koshalto. Te tropezaste nada más. Entonces vemos que tshuva es muy importante, porque transforma lo que la persona hizo a propósito en cosas que fueron sin querer. ¿En serio? Pregunta la Gemara.
¿Acaso no es el mismo Reish Lakish que dijo otra cosa? Grande es la chuva porque los pecados a propósito se transforman en méritos. ¿Qué me decís que los pecados a propósito se transforman en pecados sin querer? Vemos que se transforman incluso en méritos. Y es el mismo Reish Lakish que dijo esto. Shenemar, como está escrito. Y cuando retorne el malvado de su maldad e hizo justicia y tzedaka sobre ellos, está escrito vivirá. O sea, que va a ser un tzadik, va a ser meritorio. Loikash, no es un problema. Kanme ahava, kanme ira. En un caso está hablando que la persona retornó por amor. En ese caso, incluso lo que hizo a propósito mal se transforma en mérito. Y en otro caso está hablando de que la persona retornó por temor. Y en ese caso, lo que la persona hizo mal se transforma en como si hubiese sido sin querer. Omar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Dice Rabbi Shmuel bar Nachmani, Omar Rabbi Yoinasan, en nombre de Rabbi Yoinasan, Gdei la tshuva, shema'areches yamav v'shnesef shel adam. Grande es la tshuva porque alarga los días y los años de la persona. Shenemar, como está escrito, uveshuv rosha mirishosai hu yichyeh. Cuando la persona haga tshuva, el malvado vuelve de su maldad, va a vivir. Entonces vas a tener más años porque ese es tshuva. Omar Rabbi Yitzchok, dice Rabbi Yitzchok, Ombrim Barova, dicen en el oeste. En el oeste significa, en Babel, en Babilonia, dicen en Eretz Israel, en la tierra de Israel que está al oeste de Babilonia, dicen así. Mishmei de Rabba Bar Mari, en nombre de Rabba Bar Mari. Bo urre'eh, sheloike midas akadosh baruch hu midas basavadam. Vení y mira. Que no es igual como se comporta Dios a como se comporta Basar Vadam, como se comporta una persona de carne y hueso. Midas Basar Vadam es el comportamiento de un carne y hueso. Midas Basar Vadam, en el caso del comportamiento de una persona de carne y hueso, Magnites Javeir Bidvarim, si uno lo molestó, lo insultó, etcétera, al otro le causó un daño, por así decir, con las palabras, Safek mis payes hay menos, Safek en mis payes hay menos. Hay una duda de cuando le pidas perdón, es una duda de que se va a apaciguar a quien le hicieron el daño o no se va a apaciguar. Y si vas a decir que se apacigua, hay una duda de que quizás se apacigua con palabras o no se apacigua con palabras. Pero Dios, si una persona transgrede una transgresión en forma oculta, mis payes mi menos bidvarim, se apacigua a Dios con palabras. Satshuva, pedir perdón. Shenemar, como está escrito, que huimachim devarim. Veshuvo el avay. Tomen con ustedes palabras y retornen a Dios. Entonces Dios se apacigua y con palabras. Velo yeidelo, y no solamente esto, no solamente esto, que Dios te lo agradece. Shenemar, como está escrito, y va a ser algo bueno para vos. Dios te lo va a agradecer, porque hiciste tshuva, e incluso con palabras nada más. Y no solamente esto, sino que la Toira te lo considera como si hubieses ofrendado toros, o sea, corbanas, ofrendas en el templo. Shenemar, como está escrito, vamos a completar nuestros labios. Faseinu va a ser como Neshama Farim, va a ser como hacer ofrendas de toros en el templo. Shema Toimar Parejoiva. Quizás estás hablando de obligaciones, o sea, que igualmente hay un pecado acá. Y después de haber hecho tshuva, y después de haber hablado a Dios, y después de haber, etcétera, etcétera, aún así tiene que ser parejoiva. Aún así tienes que traer ofrendas obligatorias porque no terminaste de expiar. Talmud Laimar, por eso dice la Toira, Erpa Mishuvasam, Oyavim Nedava. No van a ser obligaciones. Voy a curarlos de su tshuva, aquellos que aman Nedava, dadivosidad, o sea, que no son ofrendas obligatorias, efectivamente expía por completo el pecado cuando la persona hace tshuva frente a Dios. Se arrepiente. Tanya, Rabbi Meir Oimer. Aprendimos en una braisa, solía decir Rabbi Meir, Gdoi la tshuva shebishvil yochid she'asa tshuva moichalin lechol ha'olam kulay. Grande es el poder de la tshuva, del arrepentimiento, que por una persona que hizo tshuva le perdonan a todo el mundo entero. Shenemar, como está escrito, Erpa mishuvasam oyavim nedava. Curaré de su arrepentimiento a aquellos que aman dadivosidad, kishav api mimenu, porque retornó mi enojo de él. Ese es el versículo. Mehem lenemar, el amimenu.
No dice de ellos, que ellos hicieron tshuva. Dice de él. Heijidomi Baal Tshuva. ¿Qué significa un Baal Tshuva? Una persona que realmente es un maestro de la tshuva. Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, Kigon Shebas le Yadei Dvar Aveira, Pam Risheino Shnia, Ve Nitza Lemena. Rabbi Yehuda dice, como por ejemplo, vino a sus manos una transgresión, una vez, dos veces, y se salvó, es decir, el tipo no la hizo. Machbe Rabbi Yehuda, y Rabbi Yehuda indica, por así decir, Be'oiso Isha, Be'oiso Perek, Be'oiso Mokim. Con esa misma mujer, en esa misma época de su vida, en ese mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que la persona transgredió algo específico. ¿Cómo sabemos si realmente hizo tshuva? Esto lo cita el Rambam también en sus leyes de tshuva. Y con esto terminamos la clase, estamos en la mitad de la página Pei Vav Amud Beis, 66.2. El Rambam dice, ¿cuándo probamos que esta persona realmente hizo tshuva basado en esta cuestión que está diciendo Rabbi Yehuda? Cuando la persona transgredió y se le presentó la misma oportunidad, en la misma situación exactamente igual, y no transgredió. Este es una persona que realmente hizo tshuva. Dios mediante, seguimos la clase que viene.